Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a todos los que están aquí. Los quiero invitar a que si se sienten cómodos, cómodas, prendan su cámara porque nos ayuda a los que estamos aquí del otro lado dando la masterclass, ver que no estamos nada más ahí hablando al vacío. Este, Les quiero dar la bienvenida a esta masterclass de Zero Web 3 con Fer Tello. La verdad es que estamos súper emocionados por tenerte aquí. La verdad es que nos encanta colaborar contigo, con CryptoUNAM, y siempre es muy, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, y yo creo que hoy es un tema súper, muy importante, ¿no? Por el tema de la ética con las finanzas y pues todo lo que está pasando alrededor del mundo, pues yo creo que es muy importante como abordar todos estos temas desde la conciencia y desde la ética. Entonces, bueno, para los que sea la primera vez que se unen a una masterclass de Unlock es un movimiento que empodera a mujeres, a personas por medio de herramientas y tecnología, siempre basados desde la conciencia. Entonces, hacemos este tipo de espacios para poder compartir este tipo de herramientas y crear una comunidad en la que podamos como crecer juntas y juntos. Entonces hoy le quiero dar la bienvenida a Fer Tello de CryptoUNAM. Fer, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por siempre compartir con nosotros. Y pues nada, te cedo el micrófono. Ya, no tenía el micro. Muchas gracias, Alex. La verdad es que para mí también siempre es un gusto y un honor trabajar con ustedes. Entonces, en este caso y en esta ocasión vamos a hablar justamente, sí, de ética. Como bien dices, es un tema importante, no solamente en la parte de las finanzas, porque en cualquier profesión tenemos o se rige por un código de ética. Entonces, esto también a veces lo dejamos a un lado y es fundamental para toma de decisiones y todo eso. Entonces, gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que se unieron. Estoy muy contenta porque cierro el año, el 2025, con broche de oro, con Unlock, porque es mi última charla a forma personal. Entonces, creo que cerramos con broche de oro con ustedes, que la verdad amo mucho también todo lo que hacen y cómo integran tanto la parte que llamamos nosotros Web 2, que es lo tradicional, con esto que es Web 3. Entonces, justo escogí ética porque es la parte que empieza como a conectar también muchísimas cosas, ¿no? Entonces, gracias a todos. Voy a iniciar compartiendo mi pantallita. No sé si alguien tenga alguna duda antes de entrar, de iniciar, perdón. Si no, voy a ir compartiendo la pantalla. Denme un segundito. Denme un momentito, es que como que está fallando el internet y me está tardando en abrir. Permítanme tantito. Ya pueden verla porque me aparece que ya está, pero no sé si sí les dé porque como que está cargando.
¿Alguien ahí que me pueda...? Ah, creo que ya se ve. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. No sé por qué mi internet está fallando justo ahora, pero bueno. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Porque no logro verlos. Si alguien llega a tener alguna duda, puede accionar su micrófono porque no logro verlos. Bueno, no logro ver las reacciones. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 sí, hola. sí te escuchas y sí podemos ver la presentación. Ay, ya no, ya se quitó. Sí, ya se quitó, no sé si a mí me escuchan. Bueno, bueno. Sí. Ay, perdónenme, perdónenme. Me cambié mejor de equipo porque creo que no estaba agarrando. Estaba como que trabándose y todo, pero a ver, nuevamente. Les comparto pantalla. Listo. ¿Ahí logran verla? Sí, ya se ve. Perfecto. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Si alguien tiene alguna duda o algo, les comentaba si pueden abrir el micrófono, porque como tengo la presentación aquí, en mi pantallita, no logro verlos. Entonces, voy a iniciar. Y bueno, la mayoría o algunos ya me conocen. Yo soy founder de una comunidad que se llama CryptoUNAM, que prácticamente se enfoca a la parte de educación blockchain. Entonces, eso es lo que nosotros vamos haciendo. Les quiero hablar un poquito sobre la trayectoria, esta trayectoria que yo tengo. Soy de profesión economista. Tengo una certificación ante la Bolsa Mexicana de Valores, que es figura 3 como asesor en estrategia de inversión. Justamente estas certificaciones lo dan la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles para poder pues tener como mayor control y seguridad en las personas que brindan, sobre todo en cuestiones bursátiles y de sociedades de inversión, mercados y todo eso, una mayor seguridad porque pues las personas tendemos a tener cierta preparación, ¿no? Entonces, yo cuento con esa certificación y pues soy, como ya les comenté, founder de CryptoUNAM. La foto que ven del lado izquierdo es de un concurso de derivados en el cual tuve la oportunidad de poder
Ver, si estás cambiando de diapositivas no se ven. Yo solamente veo CryptoUNAM. Ah, ok, a ver. Ponle ahí compartir en Canva para que puedas tú moverle y cambiarle. A ver. Se supone que ya está como compartir. Estás compartiendo, pero no estamos viendo lo que nos estás enseñando. Sí, no se ve. Listo, creo que ahí ya, ¿verdad? A ver. Voy a cambiar, ahí sí logran ver el cambio. Sí, ya. Ah, súper. Listo. Ok. Bueno, en este caso, les comentaba de ahí, es de un concurso en el cual, pues, justamente fue de la mano con esta certificación, donde yo empecé a aprender la parte de derivados, el mercado bursátil, para poder certificarme, y comenzó un concurso por la bolsa, por el Mexter. Entonces, ahí tuve la oportunidad de participar y de ganar un premio. Entonces, a partir de ahí yo decido como dar un giro a mi parte profesional y dejar de estar en una institución, en una banca tradicional, en lo que llamamos Web 2, que es un empleo formal, e irme a lo que algunos ya conocen, y los que no, lo que es Web 3, que es la tercera generación de toda esta era tecnológica y del Internet, donde empiezo a aprender un poco más de finanzas, pero ya no nada más tradicionales, sino finanzas descentralizadas, que muchos han de oír la palabra criptomonedas, porque a lo mejor algunos no han oído la palabra blockchain, pero blockchain es la base de esta tecnología, de estas criptomonedas, es la tecnología con la que nacen las criptomonedas. Entonces le doy ese giro a mi vida y empezamos a impulsar un poco más la educación con la comunidad que se llama CryptoUNAM, y que este año cumplimos ya 3 años y que estamos muy contentos por algunos resultados que se han dado, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hablar mucho de esa parte, sino nos vamos a centrar en lo que es la ética. En cuestión de la ética, tenemos ética general, ética de la empresa, ética bursátil y el código de ética de la comunidad bursátil. Esos son los 4 temas que vamos a abordar. Cada uno tiene su particularidad, sin embargo, están todos relacionados, ¿no? La ética general es muy conceptual, que es con el que vamos a entrar. Son conceptos básicos que nos sirven a todos prácticamente. Y bueno, tiene sus objetivos. Después venimos con la de la empresa, bursátil. Y vamos a la siguiente. En cuestión de ética, hay 2 conceptos que ustedes, o que no solo ustedes, sino la mayoría de las personas llegan a relacionar o llegan a estar como muy de la mano, ¿no? Y se llegan a confundir. Entonces, vamos a iniciar diciendo que el concepto como tal de la ética es esa vivencia cotidiana de virtudes y valores que prevalecen cuando actuamos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros actuamos, hay una cierta exigencia racional por hacer el bien. Entonces, ¿qué quiere decir la ética? Que busca el bien en relación con la bondad de los hechos humanos. Los hechos humanos o los actos humanos, ahorita más adelante voy a
a hablar sobre eso, porque es como la base de la ética. Si ustedes les hablan o alguno de aquí quiere prepararse para certificarse y así, y ustedes ven el concepto de ética o hay alguna pregunta ahí con ética, está relacionado totalmente a los actos humanos. Y esta ética tiene dos objetos, el objeto formal y el objeto material. El objeto material nos hace relación al acto humano y el objeto formal al enfoque, eso que nos hace sentir o decir que es bueno o es malo. Entonces, como algo resumido, podemos decir que la ética es esa ciencia o esa disciplina científica que estudia realmente los actos humanos. Entonces, en cuanto al objeto material que está relacionado a esto, la ética se pregunta, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué estudia la ética? Entonces, va a estudiar el hecho o los actos libres que proceden de un análisis racional. A eso se refiere actos humanos. No voy a entrar ahorita mucho en eso porque se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero realmente está relacionado con la racionalidad de los hechos, es decir, con lo que la persona humano está racionando lo que va a hacer con un enfoque de bueno o de mal, ¿ok? Y pues como ya lo dije, bueno, el formal es que le está estudiando la ética, que le estudia esos actos humanos. Entonces, lo que les estudia es que los hace ser buenos, que los hace ser malos, y esto es como el conjunto de lo que nosotros conocemos como ética. Por eso, si lo resumimos, podemos decir que es la ciencia o una disciplina científica que está estudiando estos actos humanos. A diferencia de lo que es la moral, que muchas veces ahí llega a haber como cierta confusión, los, los, los hechos o costumbres que nosotros adquirimos como sociedad es más moral que una cuestión de ética. Si ustedes lo ven, ahí dice, son normas que la sociedad se encargan de transmitir de generación en generación. Algo es como, por ejemplo, celebrar un Día de Muertos, gente que celebra la Navidad con algo en específico, hay quienes acostumbramos a hacer la cena tradicional, hay quienes no, acostumbran viajar, o sea, son esas normas que socialmente las imponemos o las vamos construyendo, valores socialmente, que van a ser aceptados, que si tú lo haces socialmente, entonces estás haciendo el bien porque, bueno, estás cumpliendo esas normas, ¿no? Entonces son más en cuanto a cuestiones sociales que una ciencia racional como lo es la ética. Entonces estas dos cosas son es importante que lo sepamos diferenciar porque justo la ética ahorita lo estamos viendo de una forma muy general, pero ya que entremos a la parte bursátil, es importante que ustedes sepan la diferencia entre lo que es ética y entre lo que es moral. Entonces, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo. Creo que no. Si no, vamos. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, allá quedamos, la ética es algo racional, la moral, si quieren relacionarlo con alguna palabra, puede ser como incoercible, es decir, no existe alguien o alguien que te vaya como a castigar porque no lo haces, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos a ir a la siguiente, que justamente vamos a hablar sobre el acto humano, que es lo que, la base o lo que estudia la ética, y este acto humano nos habla justamente de lo que es racional y voluntario. Si ponemos un ejemplo, vamos a poner que, por ejemplo, ahorita ustedes vienen a esta clase y vamos a suponer que están haciendo un acto humano. ¿Por qué? Porque ustedes de forma racional, o sea,
de forma consciente o con conocimiento de que quieren estar en esta clase, lo van a hacer. Y es voluntario, porque, bueno, yo esperaría que todo el mundo esté aquí voluntariamente y que no alguien haya sido como obligado, ¿no? Entonces, estas acciones o estos actos humanos son esas acciones que nosotros hacemos racional y voluntario. Y tiene dos vertientes estos actos humanos. Tiene elementos que son demasiado importantes en cuestión como definición de un acto humano y tiene lo que son las propiedades. Entonces, denme un segundito. Bueno, en los elementos tenemos que debe de haber un fin, debe de haber un objeto y debe de haber una circunstancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el fin va a ser la intención con la que tú vas a hacer ese acto, ¿no? Tomando este ejemplo que les estoy dando de esta clase, su fin es aprender, ¿no? O saber qué onda con la ética y por qué es tan importante si yo quiero invertir o si me va a ayudar o si yo tengo un asesor de inversión. ¿Qué es eso que a mí me hace? ¿Cuál es esa intención de yo estar en esta clase? El objeto o de yo estar como aprendiendo. El objeto es esa acción que tú vas a hacer para poder llegar a ese fin. ¿Esto qué quiere decir? Que tu acción en este ejemplo sería conectarte y a lo mejor posteriormente estudiar lo que se está viendo como en esta clase, ¿ok? Entonces tienes un fin, un objeto y las circunstancias son esas condiciones externas al sujeto y al acto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que había alguien que ya estaba súper listo para poder llegar a esta clase, tomar esta clase, pero resulta que, no sé, en el trabajo, si alguien aquí trabaja tradicionalmente y va a una oficina como tal, no le permitieron salir a tiempo, ¿no? O que iba en el camino, le agarró la lluvia y entonces ya no pudo llegar a tiempo y no va a poder tomar la clase. Son esas como circunstancias. Estas circunstancias pueden ser tanto como de forma como por trabajo, como por algún imprevisto, si lo queremos ver así, o también puede ser por algún desastre natural, que esperemos que nunca pase. Y no pasó ahorita, pero bueno, a lo mejor un sismo, una inundación, alguna otra cosa así, ¿ok? Y es muy importante que aquí, haciendo referencia a las personas que quieren como prepararse para esta certificación o así, tengan en cuenta que estos elementos no se les puede cambiar el nombre. Entonces, no podemos decir que el fin es la finalidad, no, así tal cual es el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto no objetivo? ¿Y cuáles las circunstancias y no las condiciones, imprevistos, otro? Esas palabras son tal cual como se les debe de llamar, porque más adelante se ocupan. Es fin, objetivo y circunstancias, ¿ok? Y en cuanto a las propiedades, pues bueno, aparecen dos, que es la libertad y responsabilidad. Libertad de que tú puedes elegir si vas o no a la clase, y la responsabilidad es que tú puedes asumir las consecuencias de que si vas a la clase, pues bueno, la consecuencia no es como mala, al contrario, bueno, puede que estés en la clase pero no pongas atención, entonces ahí sí hay una consecuencia que tendrías que asumir de algo que se te vaya o que no puedas conectarte porque decidiste a lo mejor ir a la plaza o algo así, entonces esa ya es otra consecuencia. Y a diferencia de otro concepto que aparece en esto, que es ética general, es el acto del hombre, que estos son, pues prácticamente los podemos resumir como necesidades básicas, algo que no es racional, que no tiene como conciencia, sino simplemente se derivan de una determinación fisiológica. Aquí hay unas imágenes que puede ser comer, dormir, ir al baño, cositas así. Entonces, hasta aquí, en estos primeros conceptos que les he dado, ¿tiene alguien alguna duda? Creo que estos son de los más tranquilos.
si todos van bien, nada más hay que tener en cuenta, yo lo resumiría como que la ética estudia el acto humano. Eso es lo que tienen que dejar como ahí alerta o como lo más importante de estas cosas o conceptos que he estado dando, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a otros temitas y otros conceptos que también vienen en lo que es la ética, y aparecen dos cosas que están muy, muy relacionadas, y ahí ya la pueden ver, que es la justicia y la equidad, ¿ok? En cuestión de ética tenemos que tener también la justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar a cada quien lo que corresponde según el mérito, y es justicia tanto buena como mala. Y está la equidad. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues ajustar de manera proporcional a cada persona lo que le merece. Si lo vemos del lado bueno, es que es justo que, por ejemplo, si todos han participado en la masterclass que han hecho en este año, en todos los que se han dado cada 8 días, pues bueno, va a tener un mérito, va a tener un reconocimiento y se le ajusta. ¿Por qué? Por un reconocimiento mayor. ¿Por qué? Porque pues ahí aplica la equidad. Pero ¿qué pasa en el lado contrario? En el lado contrario, si ustedes, bueno, no ustedes, vamos a suponer una persona, se le ocurre ir a un Oxxo y robar algo, pero hay otra persona que se le ocurre ir a robar a un banco, obviamente se les va a aplicar esa justicia, cada quien a lo que le corresponde de acuerdo a lo que hizo, pero va a haber una equidad también. Ahí entra ya en temas más legales la parte de, por ejemplo, los años de cárcel, la condena, si hay fianza y todas esas cosas. Entonces, estos temas se ponen en el lado general de la ética, pero ya se aplican más a fondo de acuerdo a los códigos de ética o a las normas que se tienen en cuanto a, sobre todo, mercados bursátiles, ¿no? Pero bueno, aquí, como seguimos en lo general, esos son los ejemplos más... Ay, perdón. Ay, perdón. Los ejemplos como más generales. Y viene entonces la parte de principios, ¿ok? Ya entramos en cuestiones de principios. ¿Qué son los principios? Son esas razones básicas que parten de un conocimiento. Entonces, si tú estás siendo racional, basado en lo que es el conocimiento, vas a tener esos principios. Y muchos de esos principios, como lo ven en este arbolito que hice, es que son inculcados a través de muchas veces de familia, de tu entorno, y pueden ser todos esos como virtudes que empiezas a tener, que son respeto, honestidad, responsabilidad, que se van volviendo valores. Vamos a poner que aquí los valores son este tallito que va hacia arriba, y llegan a lo que son comportamientos. Y estos comportamientos se vuelven como un estilo de vida, una forma de vida. Y entonces ahí aparecen los servicios que tú das, el trabajo de equipo que tú das, el liderazgo que puedas llegar a tener, tu credibilidad como persona. Entonces, todos estos conceptitos están súper relacionados y están todos basados en la ética, porque la ética es racional. Si no es racional, hay estos como castigos que van ligados a la justicia y a la equidad y que se vuelven como un comportamiento. Entonces, esos valores es todo lo que determina la preferencia en elección de todo ese conjunto de principios que orientan a tu comportamiento. Entonces, ahí ya vienen estas dos frasecitas de abajo y estos dos conceptos, que es, aparece lo que es el bien, que es lo que perfecciona la naturaleza de una cosa, o es la esencia de la persona, cuando se dice que una persona hace el bien o actúa con ética. Y la virtud, que es ya el hábito de hacerlo constantemente. Entonces ya es una persona virtuosa. Y todo está relacionado con la ética. Muchas veces vamos por ahí en la vida conociendo muchísimas personas que tienen todas estas virtudes y personas que no las tienen.
pero nunca sabemos el trasfondo de que realmente todo está relacionado con lo que es la ética. Entonces, estos son como principios generales o conceptos generales y como principios que nosotros vamos adoptando para poder tener una virtud, que ya es un hábito de hacer el bien basado en lo que es la ética. Vamos a pasar a otro tema, que son los tipos de normas. Y entonces aquí ya vienen y empiezan a aparecer cuestiones ya más jurídicas o legales. Entonces, en cuestión de tipo de normas tenemos 4. Solamente, no quiere decir que se queden con las 2 primeras, que es ética y jurídicas y legales, pero sí son las más importantes en cuestiones bursátiles. ¿Por qué? Porque como ahí dice la ética, se adoptan por convencimiento para lograr el perfeccionismo. ¿Esto qué quiere decir? Que es autónoma, que es interna, que es incoercible y que es unilateral. Es decir, que no depende de nadie más, que la adopta un humano individual, por eso es interna. Cuando hablamos de algo interno es porque lo estás adoptando desde ti, o sea, tú como individuo, como persona. Es incoercible, esto quiere decir que no hay un castigo de ley como tal, porque está ligado a, al menos la ética solita, no. Ya un código de ética es distinto, pero la ética solita está ligada hasta cierto punto con la moral, por eso hay luego, hay como confusiones. Y es una unilateral porque no tiene responsabilidad con otras personas. A comparación de las jurídicas o legales, que aquí es donde ya entra el código de ética o los códigos de ética, que vamos a hablar de ellos más adelante, esto sí se impone por una autoridad pública y se basa en lo que son leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que es heterónoma, que es externa, que es coercible y bilateral. Todo lo contrario de la primera. Es decir, aquí sí depende de alguien más, que en este caso serían las leyes. Alguien más la pone, por eso es externa, ya no depende de ti solamente, sino lo pone alguien más. Sí hay un castigo, por eso es coercible. Y es bilateral porque aquí ya entran derechos y obligaciones entre personas o con terceras personas, ¿no? Y bueno, ya después tenemos las más religiosas y las normas morales, que bueno, las religiosas, pues todos las entendemos, es la vinculación del hombre con un Dios, y las morales, que son, identifica valores indispensables en el orden social, muy social, como lo que ya vimos, que son costumbres. Entonces, con este tipo de normas aparece lo que es la generalidad de los principios éticos. ¿Qué quiere decir? Que hay una generalidad de principios éticos. Esto quiere decir que se aplican de forma universal y general a cualquier profesión. La general de principios éticos, eso quiere decir, hay principios éticos generales y principios éticos bursátiles y principios éticos para alguna empresa en específico, pero los generales se aplican para cualquier profesión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos debemos actuar con principios éticos y basados en todos estos conceptos que yo ya les mencioné anteriormente. ¿Y cuál es esa utilidad de la ética? Pues esto nos proporciona un amplio criterio en tomas de decisiones y supera la coercibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber problema en que nos castiguen porque nosotros estamos actuando con ética. Le voy a dar a la siguiente. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Bueno, si alguien tiene duda, puede prender su micrófono. O si lo ponen en el chat, no puedo verlos todavía, pero igual pueden abrir su micrófono y con gusto les respondo. Vamos a pasar al siguiente tema, que ya será el segundo tema, y es la ética de la empresa. La ética de la empresa nos habla de los principios, normas y valores que la organización como tal define para orientar el comportamiento de sus colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos aplican sus principios y reconocen los valores y derechos en ese contexto social de la empresa.
Es muy similar a la ética general, pero aquí ya entramos como al delimitar las cuestiones de que una empresa, que es de una empresa. Todas las empresas o lugares donde nosotros estamos, y si ustedes trabajan en algún corporativo, en algo, la empresa tiene un código de ética. Sí o sí tiene un código de ética. Y en algunas ocasiones, cuando nosotros vamos e iniciamos esa vida laboral, te hacen firmar ese código de ética. Debe de tener misión, visión y valores. Eso lo define la empresa para su propio funcionamiento y para sus propios colaboradores, por lo que no va a aplicar para nadie más que los colaboradores de esa empresa. Si les pongo un ejemplo, nosotros en nuestra comunidad, que es CryptoUNAM, también y siempre que damos una plática, nos regimos por misión y visión de qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, y tenemos valores. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito de educación y esto lo tienen todas las empresas. Entonces, hablando de la parte de empresa, aparece este concepto que todos conocemos y en el que todos hemos sido parte, que es el capital de humano. Y esto es lo importante de la empresa. Por eso está ese signo ahí de importante, porque muchas veces si ustedes no están en la parte, lo que nosotros llamamos Godín o de la parte del capital humano, y ustedes son dueños de esa empresa o son dueñas de esa empresa, ¿qué pasa? Que ustedes tienen que tener en cuenta que el capital humano es muy importante. ¿Por qué? Porque ese capital humano es la clave para el buen funcionamiento de su propia empresa. El capital humano permite que la empresa permanezca y algo que deben de tener súper claro si es que no lo han visto, si nunca lo han notado y si ustedes como empleados no se lo creen, es que las personas como tal son un fin en sí mismos, no medios para lograr los fines de la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros como persona o quien esté catalogado como capital humano ya tiene cierta importancia por el simple hecho de existir. Y las empresas no deben de vernos o de verlos como ese medio para lograr sus fines propios. Tienen que ayudar ellos a que todo sea en conjunto. Esta parte de ética de las empresas se llega a perder muchísimo en muchas cosas, en empresas, en comunidades, en colaboraciones, en todo. Entonces, eso es como muy importante y lo que yo resaltaría. Las personas son un fin en sí mismos y no son ese medio para lograr los fines de la empresa. Voy a darle a la siguiente. Y con esto vamos al siguiente concepto, que vienen las finalidades de lo que tiene una empresa. Las organizaciones humanas en general se crean por alguna condición preexistente, algo que ustedes ven que no funciona, algo en el entorno, algo así. Bueno, se empiezan a hacer esas organizaciones humanas y se empiezan a llamar lo que son empresas, asociaciones y todo. Y la finalidad de todas o de la mayoría son socioeconómicos. Por eso se empiezan a crear bienes y servicios. Pero ¿qué pasa con estas finalidades? Las empresas tienen la finalidad social y tienen la finalidad económica. En la finalidad social, esto busca siempre propiciar el desarrollo humano. Cuando hablamos de lo social, esto quiere decir que va siempre a buscar que el individuo o la persona se desarrolle. Y en la parte económica busca generar riqueza o remuneración. Esto quiere decir que la finalidad económica busca que tengan esa remuneración como persona. Ahora, esto se divide en dos partes. Dentro de la finalidad social y de la finalidad económica hay finalidad interna y finalidad externa. Y volvemos a lo mismo. Interna, recuerden que es de, cuando decimos interno, es propio, es de individuo, es individual. Y cuando es externa, se refiere a lo que es una sociedad. Entonces, si hablamos de la finalidad social, en cuanto a la cuestión interna, este va a proporcionar el desarrollo humano de los integrantes de su empresa, porque es interno.
Pero si hablamos como finalidad social externa, que son la parte de abajo, va a proporcionar el desarrollo humano de los integrantes de una comunidad. Y lo mismo aplica para la finalidad económica. Hay finalidad económica interna, que es generar riquezas para los integrantes de su empresa o de la empresa, y hay generar riqueza para los integrantes de la comunidad, que eso ya es una finalidad económica externa. Entonces, poniendo ejemplo, vamos a decir que una finalidad social interna va a proporcionar ese desarrollo o cursos a sus empleados, a su empresa, y una finalidad económica interna va a generar que los mismos trabajadores van a hacer o van a tener más remuneración o les van a dar algún incentivo, algo para que tengan o alcancen esa mayor riqueza como integrantes de la empresa. Y lo mismo sucede, bueno, del lado contrario, solo enfocado a lo que es social. Entonces, me voy a ir a la siguiente. Aquí entramos en algo que se llama también principios, que ya lo vimos en la ética general, pero en la ética de la empresa se llama principio de proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Y está muy ligado, por eso les decía que estaba muy ligado a la ética general, o más bien la ética general aparece en todas las éticas, tanto de empresa, bursátil, porque aquí vuelve a aparecer fin y medio. Entonces, ¿qué quiere decir este principio de proporcionalidad? Dice que los medios y los fines es la regla y el criterio para poder entender que ambos deben de ser adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de ser de forma lícita. Ahí aparece algo que a lo mejor todos siempre hemos escuchado o hemos dicho, que es el fin no justifica los medios. Tú podrás tener un muy buen fin, ¿no? O sea, un muy buen objetivo, una muy buena como obra que quieras hacer, pero si tus medios no son buenos, esto no te va a servir. Vamos a poner, por ejemplo, todos conocen la historia de Robin Hood, ¿no? Robin Hood, ¿qué hacía? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y aunque su fin era bueno y quería hacer algo bueno, sus medios no lo eran. Entonces, esto quiere decir que entonces tu resultado no va a ser bueno. Entonces, el acto en conjunto, que es el fin con el medio, aunque tú tengas un fin bueno, pero tu medio no lo sea, el acto en conjunto, el acto final, no va a ser bueno. Entonces, a eso se refiere el principio de proporcionalidad, que tanto tu fin como tu medio debe de ser bueno y te tienes que apegar y regir a ese principio. Y ya para terminar este tema, en cuanto a la ética de la empresa, viene algo que a todos nos gusta y nos llama la atención, que es la parte de líderes, que muchos nos volvemos líderes en el camino, que otros nacemos ya con lo que somos líderes, otros nos vamos formando como líderes. Y aquí, a pesar de que hay varios líder empresarial, auténtico, formal, moral, el de la empresa, solamente voy a mencionar dos. El tema de ética es bastante amplio. Si alguien en algún momento quiere prepararse para poder certificarse o algo, igual más adelante me pueden buscar, pero solo me voy a quedar con estos dos porque cualquier líder que ustedes quieran ser, incluso en su propia empresa, como founder de su empresa o como un puesto que les den dentro de su empresa para la que trabajan, deben de tener estas cualidades de un líder moral. Este líder moral tiene que tener prudencia. Esto quiere decir que debe tener capacidad de distinguir lo bueno y lo malo dentro de una decisión. Tiene que tener esa responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues asumir las consecuencias de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos como líder. Tiene que tener un compromiso que es volverte, va ligado al anterior, que es volverte responsable y asumir esas responsabilidades y obligaciones también de ser ese líder y que contraes a la hora de volverte como un líder. Y la credibilidad,
que bueno, esto es la consistencia o realmente lo que nosotros decimos que los hechos y las palabras van de la mano, porque lo que tú estás diciendo también lo estás llevando a la práctica. Entonces, eso es la credibilidad. Y dentro de esta exigencia de líder, principalmente moral, viene como en la parte de abajo como salto, porque cuando tienes mayor jerarquía, entonces adquieres mayor responsabilidad y esta mayor responsabilidad te lleva a una mayor toma de decisiones y esta mayor toma de decisiones te hace tener una mayor educación. Y ojo, no hablamos de una educación de que tengas que tener un papel, de que tengas que tener la maestría, es educación en lo que tú estás haciendo y en lo que te estás volviendo un líder, ¿ok? Entonces, pasando al último líder al que vamos a mencionar aquí, este líder de empresa, de entrada, tiene que ser primero un líder moral. Todos los líderes tienen que ser primero un líder moral y una vez que tú ya eres líder moral, entonces tú ya puedes ser un líder de la empresa y el único punto, lo que se le añade a esto que es líder de la empresa, es que tiene el fin de poder potenciar a los integrantes a su cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes como líder de una empresa tienen que encontrar la manera de poder potenciar a todas esas personas y buscar como ese punto en el que ellos van a brillar, porque si ellos brillan, pues brilla tu empresa o crece tu empresa. Entonces, con estos dos tipos de líderes cerramos con la parte de la empresa y no sé si hasta aquí alguien tenga una duda, si no, ya pasaríamos ahora sí a un tema de ya más bursátil, que es en cuanto a los mercados. Creo que no, creo que nadie tiene dudas. Bueno. Muchas gracias. Ok, la ética bursátil, ¿a qué le suena bursátil? La mayoría yo creo que relacionan la palabra bursátil con el mercado de valores. Y la ética bursátil es muy similar a la ética de la empresa, pero el sentido en el que cambia es que se aplica ya para cuestiones de mercados. Ya no se va a aplicar para la parte de líderes, por ejemplo, de cómo tiene que comportar o que llevar tu empresa, sino ya va más a las prácticas en cuanto a mercados y muy ligado a los servicios de inversión, que ese es un segundo tema que viene después de ética, pero en esta ocasión solo nos vamos a basar en lo que es ética. Esperemos que más adelante tengamos otra masterclass y ir avanzando estos temas, pero bueno. Esta ética bursátil nos dice que es la aplicación de los principios éticos del mercado de valor. Y como ya les dije, se aplican directamente al mercado, ¿ok? Aquí aparece un primer concepto que se llaman sanas prácticas. Aquí es la repetición de esos actos aceptados por la comunidad bursátil porque generan beneficios a todos los participantes, que está muy ligado a lo que nosotros habíamos visto del arbolito, ¿ok? Que se vuelve virtud. Aquí son sanas prácticas, es que tú repitas esos actos que son aceptados por la comunidad bursátil y que te van a ayudar. ¿Y a quiénes están, a quiénes se refiere estas sanas prácticas? A todos los participantes, en esta veces clientes, instituciones y el mercado en general. Y aparece la otra parte, que esta sí va más dirigido a casas de bolsa específico, que es un secreto bursátil. Todas las casas de bolsa tienen que tener ese secreto bursátil, que se les prohíbe divulgar información sobre operaciones, servicios y movimientos que realicen los clientes. Entonces, lo que busca la sana práctica es lograr el bien común entre todos los participantes. Y el secreto bursátil lo que busca es proteger esas sanas prácticas, por así decirlo. Después venimos con beneficios
para el mercado de valores y beneficios para el profesional bursátil. El mercado de valores, en esto lo podemos resumir, no voy a entrar como tan profundamente, pero se puede resumir en que es la confianza que se le da al público. Si los vemos o los revisamos rápidamente, es beneficios para el mercado de valores de que se actúe con ética y se hagan este tipo de certificaciones, es que los profesionales van a conocer productos, servicios y las normatividades que les sean aplicables. Entonces va a generar obviamente su confianza. Los conocimientos van a ser generales, es decir, a la institución donde tú vayas, te van a dar o te deben de dar o te debemos de dar la misma información. Por eso te estás preparando y por eso estás haciendo esta certificación. En el caso de los riesgos humanos, operativos y legales, son menos, se reduce todas esas como problemas que pudieran haber, porque en teoría todos estamos apegados a una normatividad. También genera lo que es competencia leal, es decir, no puedes tener cierta ventaja porque todos manejamos la misma información. Lo que decíamos de que genera una mayor confianza, porque si el inversionista pregunta en una, en otra o en alguna institución o en alguna bolsa, la información es la misma. Y esto al final genera una cultura bursátil más fuerte, porque aunque sí, hay muchas personas que actualmente buscan cuestiones de inversión, en México desafortunadamente no hay tanto como esa cultura bursátil y no hay tanta credibilidad en el sistema financiero. Entonces, teniendo como toda esta certificación y estos beneficios en cuanto a autorregulación y certificación, los beneficios para el mercado son esos principalmente. En el lado contrario, para un profesional bursátil o para los que estamos de este lado como asesores, los beneficios que nos dan o que les darían a ustedes si se quieren convertir en uno es atender necesidades del cumplimiento de las disposiciones legales en materia bursátil por convicción. ¿Esto qué quiere decir? Es un beneficio que es conveniente o por convicción también del asesor. ¿Esto qué quiere decir? Que va a actuar de una forma buena porque va a cumplir con todas las normativas y le va a hacer al cliente un buen como perfil o un buen análisis de acuerdo a todas esas disposiciones y normas a los que él se está apegando. Aplica principios éticos por convencimiento que se traducen en honorabilidad del profesional bursátil y que persevera la integración del mercado. Va muy de la mano, todos tenemos que estar apegados a estos principios, no solamente porque pues se nos ocurre estar, sino es por convicción, por convencimiento, tú los adoptas porque es parte de tu formación, porque estás actuando con una ética y esto hace que el mercado tenga esa integración bursátil, esa integridad bursátil y que integre a todos los sectores o los vea como un mismo ente porque todos manejamos esa misma información. Entonces, te sirve como superación personal porque tú ya tienes esa preparación, ya puedes, en este caso, hacer esas asesorías, dependiendo del grado que tengas, pero ya podrías hacer como esas asesorías y, bueno, te da ese valor curricular para tu vida futura y en caso de que ustedes quieran convertirse en un asesor en estrategia de inversión, como en mi caso, o en algún operador de bolsa, pues tienen que cumplir con todos estos requerimientos y tienen todos estos beneficios que te da autorregulación y certificación. Entonces, hablando de esta autorregulación, nos habla que son ese conjunto de normas en las cuales un grupo de entidades o profesionales establecen estándares y lineamientos. Solamente nos vamos a quedar como justamente ese conjunto de normas
que establecen estándares y lineamientos en una regulación pública. Ahí se fue una letra. Entonces, existen organismos autorregulatorios. Hay tanto generales como particulares. En cuestión general está la Ley de Mercado de Valores y en la cuestión particular está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La única diferencia es que generales son todas las bolsas, todas las contrapartes centrales, todas las asociaciones gremiales, y en la cuestión particular lo separan entre la Bolsa Mexicana de Valores, el Mercado Mexicano de Derivados, que es el MEXDER. En el caso de contrapartes centrales está la Contraparte Central de Valores, el Indeval y Asigna. Y asociaciones gremiales es Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que es la MIB. Entonces, es la única diferencia. General, todos en una sola, y particulares con la Comisión Nacional Bancaria de Valores los va separando de uno en uno. Entonces, esto es muy mencionado porque estos solo es así rápido, porque son ya temas que están muy asociados a si ustedes quieren entrar más o saber más, si quieren convertirse como en un asesor en estrategia de inversión. Entonces, este solamente es como algo así general, conceptos que ustedes tienen que entender, que esto les puede ayudar también si ustedes tienen un asesor que les está ayudando ahí con sus inversiones, que ustedes tengan esa noción de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Ahora, entrando en lo que es el código de ética de la comunidad bursátil, este código de ética tiene una finalidad, una importancia y 3 objetivos. Su finalidad es que debe de tener o debe de garantizar que los profesionales estén haciendo sanas prácticas y que sean eficaces, que sean claros y que tengan o que siempre estén apegados a esas políticas, a esas normas o a esas regulaciones que se están haciendo. Su importancia es que el profesional no solamente memorice, o sea, no es nada más de que, yo me voy a saber todos los códigos de ética y con que yo me lo sepa, ya, no. Tiene que hacerlo parte de su vida. Por eso no solamente deben de memorizarlo, tienen que aprenderlo y esos ahorita los vamos a ver. Y en cuanto a los objetivos, son 3. El primero es que debe ser la base de actuación de todo profesional en un mercado bursátil. Esto si ustedes tienen un asesor o si se quieren hacer un asesor en estrategia de inversión, tienen que actuar de forma profesional en el mercado bursátil. Tienen que preservar esa integridad del mercado bursátil y tiene que proteger los intereses del público inversionista. Esos son sus 3 objetivos principales de un código de ética referente a una comunidad bursátil. Si nosotros hablamos de que hay sujetos que tienen que cumplir este código de ética, son esas personas que prestan esos servicios de manera habitual, profesional y que lo relacionen directamente con el mercado de valores, que era lo que yo les estaba diciendo. Aquí entran estos intermediarios, los prestadores de servicios y unas emisoras de valor. Tienen esa responsabilidad de profesional bursátil o esas responsabilidades son normas de regulación pública, normas de autorregulación, políticas empresariales y productos y servicios que vende y ofrece asesoría. Tienen que cumplir con esto. Los intermediarios, los prestadores de servicio y las emisoras de valores tienen que cubrir con estos. ¿Por qué? Porque en eso se basan todos los participantes del mercado. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Tal vez ya estamos entrando en temas y a lo mejor palabritas que no entienden. Esto solo es mencionado. Si quieren, más adelante nos quedamos de acuerdo con Carla, con un log, para poder tener una sesión ya un poquito más detallada, pero este es como muy, muy general, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas, voy a avanzar. Entonces, bueno, aquí.
entramos a lo que son los principios generales. Dentro del código de ética hay principios generales y principios fundamentales. Los generales tienen que ver con todos los profesionales. Aquí no estamos nada más excluyendo a que es en un mercado de valores o en el sistema bursátil, sino en este caso todos tendríamos que actuar bajo estos principios generales, que habla de integridad, diligencia, probidad, imparcialidad, buena fe y honestidad. De todos estos, los más relevantes para el mercado de valores son honestidad e imparcialidad. ¿Qué quiere decir? Que tienes que actuar de una manera con rectitud y que tiene toda la coherencia del mundo con lo que hemos visto, con valores, con principios, con todo lo que les he contado, y tienes que ser imparcial en la toma de decisiones basado en criterios objetivos. Y de ahí nos pasamos a los fundamentales, que igual no voy a entrar mucho a detalle porque en estos solo puse como tal el principio, son 8 principios, pero son muy largos, la verdad. O sea, son principios que te van a hablar de tanto de cliente como de instituciones, como de prestador de servicios, o sea, cada uno tiene algo distinto. Entonces, resumidamente, el primero nos dice, actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y sanas de prácticas del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que te tienes que apegar a esas reglas, leyes, políticas y reglamentos y lineamientos que hay actual, ¿no? Esto nos habla de informar y adoptar evidencia y aportar las evidencias de las violaciones de las que tengas conocimiento o de las que les puedas dar a las autoridades. Este principio, les digo, es muy largo, pero habla sobre apegarse a todas esas sanas prácticas y todas esas leyes y normas que tú tienes que seguir. Entonces, si tú estás viendo que alguien de tu equipo o que tu jefe o que alguien no está actuando con rectitud, que no está haciendo buenas prácticas, que hay conductas incorrectas, que hay información errónea, tú tienes ese derecho, esa obligación, perdón, de notificarlo y de tú actuar como de la forma correcta, levantando la voz y diciendo, esto no está bien. En el segundo punto, nos dice que se debe de actuar con base a una conducta profesional íntegra que permite el desarrollo transparente y ordenado del mercado. Este regularmente va dirigido a los profesionales o a los que somos como asesores. ¿Por qué? Porque no deben de participar en actividades que comprometan como la funcionalidad o esa relación entre el cliente. Es decir, tienen que actuar de una forma en la que las casas de bolsa, específicamente operadores o alguien, no se ve alterado los precios y las tasas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedas de alguna manera manipular, por ejemplo, el mercado. No puedes actuar de una manera, sobre todo dirigido a profesionales ya en el rango de que pueden como llevar este tipo de manipulación, ¿no? Que principalmente son casas de bolsa. Que tú, por ejemplo, hagas muchas compras o muchas vendas y estés alterando el mercado. Esto quiere decir, si tú, no sé, por alguna cuestión quieres que suban las acciones, empiezas tú a manipular el mercado comprando pues esas acciones, ¿no? Entonces, eso también es una mala práctica. La tercera, que es haz prevalecer el interés de tu cliente, nos habla sobre el perfil que debes hacerle a tu cliente. Y esto ya va más de forma como personal también. ¿Por qué? Porque tú tienes que preguntar las necesidades de tu cliente y tienes la obligación de conocer su objetivo, su experiencia, su tolerancia al riesgo. Tienes que ser súper claro con el producto que le estás ofreciendo, decirle
cuál es el riesgo, cuáles son los beneficios, tienes que ser súper, súper claro. Y en este caso, el tercero, vela por el interés del cliente. No está velando ni por la bolsa, ni por el profesional, ni por nadie. Está velando por el cliente. Luego viene otro que dice, evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros. Este nos habla de actividades personales que puedan comprometer, y me refiero a actividades extra, como, no sé, un ejemplo, cuando yo laboraba en el banco, teníamos estrictamente prohibido que si un cliente que, no sé, era el dueño del Estadio Azteca, por ejemplo, vamos a suponer que va el dueño del Estadio Azteca y nos ofrece boletos y nosotros vamos a ir a cambio de que le demos pues un trato preferencial y una tasa preferencial y así, pues una, no podemos porque no podemos alterar las tasas, y dos, no puedes tú relacionarte con los clientes de una forma personal o con actividades extra o fuera de lo que es parte de una prestación de servicio bursátil. Entonces, de eso es de lo que nos habla el cuarto. Y el quinto dice proporcionar al mercado de información veraz, clara, completa y oportuna. Esto nos habla prácticamente de información que tú recabas, que no alteres esa información. Se debe difundir oportunamente la información periódicamente. Esto lo hacen más, por ejemplo, las empresas. Como profesional no puedes difundir rumores o información que afecte de forma directa las decisiones en cuanto al mercado, y no se deben de hacer como especulaciones. De esto nos habla prácticamente este principio. Después viene el de salvaguardar la confidencialidad de la información de los clientes, que esto vuelve a ser, en cuanto a los clientes, vuelve a ser protección del cliente, que esto les interesa. Es decir, aquí entra el secreto bursátil. Nadie puede dar datos tuyos, nadie puede ocupar tus datos, incluso tus operaciones, como muestra a otro cliente de que, mira, tengo un cliente que ganó tanto el mes pasado y mira, o sea, sí está ganando, eso está prohibidísimo, ¿no? En cuestiones de principios y de código de ética bursátil, no lo puedes hacer. Entonces, va también muy ligado a lo que es el fin y el medio, porque, por ejemplo, tú puedes ocupar el buen historial de un cliente en cuanto a su inversión, para que otro cliente vea que es verdad, que le puede ir muy bien, que va a ganar dinero, y aunque el fin es bueno porque tú le quieres hacer ganar dinero a la otra persona, pues el medio no lo es, porque tú ya estás faltando a uno de los principios fundamentales, que es ocupar ese dato o esos datos sensibles del cliente para otra persona. Entonces, esto aplica tanto a datos generales, datos financieros y datos sensibles, que los datos sensibles van más como de los datos personales, o que puedan llegar a ocuparse como discriminación, que es sexo, religión, etcétera, ¿no? Y bueno, este principio sí tiene un excepto. Sí se pueden llegar a dar esos datos, pero no a otra persona o no a otro igual. Se le da a instituciones y solamente bajo una solicitud por, no sé, Hacienda, por ejemplo, o por una investigación que esté dado. Los bancos o las instituciones sí tienen el permiso de poder dar información de nosotros o de las personas a quien lo solicite por una investigación. Y el último de estos principios es que no se use ni se divulgue información privilegiada. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo para los que estamos dentro de todo esto bursátil o de alguna empresa, cuando llega a laborar en el banco, o si alguien por aquí labora en una casa de bolsa, algo así. No tienes que utilizar información privilegiada, es decir, la que primero se les da a los empleados o la primera que se les da como al equipo, para poder pues usarlo como a tu favor o poder beneficiar a un cliente. Y tienes que tener o tienes que divulgar información real. Aunque no
no, aunque no sea pública y sea real y todo, no la puedes divulgar y no puedes estar hablando tampoco cosas que escuchaste por ahí, ¿no? Entonces, esto es como resumido, eso es como lo que son estos principios. Y, ay, me faltó anotar uno. Bueno, el último principio se llama compite en forma leal. ¿Esto qué quiere decir? Que va ligado al anterior, no puedes como tal ocupar pues información no pública o ¿cómo se les llama? No, chisme pasillo, más o menos, que se ocupa mucho cuando hablas, y digo, cuando estás en la empresa. No puedes ocupar como eso para tú querer ganar como profesional a algún cliente, algún inversión, dar ese beneficio a algún cliente que tú tengas. Siempre tienes que como mantenerte al margen y tener en cuenta que no puedes garantizar rendimientos extra porque no dependen de ti. Es decir, que un cliente va contigo y te dice, ¿sabes qué? Me voy a ir porque resulta que, vamos a poner un ejemplo, yo tengo mi cuenta en el banco y voy con el inversionista y le digo, ¿sabes qué? Es que yo voy a sacar mi inversión porque voy a invertir, ya no quiero invertir con ustedes, me van a dar otra inversión en otro lado, resulta que se va a ir a invertir no sé, en Bitcoin y le va a dar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo. No se dejen llevar porque cualquier persona que les ofrezca también va muy relacionado a esto. El súper rendimiento, no lo crean, porque no está compitiendo de forma leal. Nadie les puede garantizar un rendimiento ya fijo. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende del mercado. Entonces, tú no puedes justamente ocupar así de que no, ¿sabe qué? Si con Bitcoin va a ganar el 15% mensual, estoy divagando, estoy divagando. Eh, Conmigo yo le voy a dar el 17. O sea, eso jamás puede pasar, ni como profesional, ni como ustedes. Si alguien les va y les dice, les promete un mega rendimiento, no se puede porque todo depende del mercado. Entonces, estos son como los principios. No quise entrar más porque pues son bastante complejos y están más ya relacionados a la parte ya como nosotros, como estrategias de inversión que nosotros damos y que tenemos que regirnos bajo esos principios. Pero esto es para que también ustedes tengan ese conocimiento. Este fue una primera sesión. Esto es lo que es ética y lo que todos debemos de llevar en la vida, en nuestro profesional, en nuestra empresa. Y si estamos interesados en las inversiones, debemos de conocerlo tanto del lado del cliente como si nosotros somos inversionistas o como si ofrecemos como profesionales que ofrecemos algún tipo de inversión. Entonces, estas redes que están aquí son de mi comunidad, que es CryptoUNAM. Nosotros pues estamos trabajando principalmente con jóvenes en la UNAM. El siguiente año traemos hay varios proyectos, igual de educación. Y el último del lado derecho vienen mis redes. En todas las redes aparezco igual prácticamente. Ay, perdón. Y y bueno, ahí está mi Instagram y cualquier duda, no sé si alguien ahorita aquí tenga alguna duda, con esto pues yo terminaría este tema y pues dejo el micrófono abierto por si alguien tiene algún comentario o algo. Hola, hola. ¿Alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta, abrir su micrófono con toda la confianza? ¿A poco sí quedó todo claro? La verdad es que Fer es muy buena.
la verdad. Soy muy buena, pero no creo que todo haya quedado claro. Es un tema dentro de lo que es inversiones y eso lo más light, por eso me gustó, o sea, quise empezar con eso, después de lo que viene ética, que está muy relacionado al tema de servicios de inversión. Si más adelante llegamos ahí a tener otra sesión, sería la continuidad. Pero bueno, creo que esto de ética nos sirve a todos y creo que a todos en algún momento como cliente, como profesional, como empresario y como inversionista, pues ahí están los tips, ¿no?